Cuando hablamos de música que fue prohibida en algunas partes del mundo, solemos pensar que es algo que pasaba antes, que es algo que pasa en partes lejanas del lugar donde vivimos. Pensamos que de seguro puede ser por el contenido estético o lírico de la canción, pero investigando puedes encontrar que la prohibición musical está mucho más cerca de lo que crees. Puedes encontrar que muchas veces estas prohibiciones son más que por la canción en sí. Hay veces que es por una carga política del país o incluso hay discos que están prohibidos por el material que están hechos. Pero ¿cómo que hay discos que están prohibidos por el material que están hechos? Un ejemplo de discos que están prohibidos por el material en el que se realizaron es lo que se conoce como Bone Music, o en español, música de hueso. Pero no se trata solo de un título exagerado, ya que realmente podías ver huesos humanos cuando reproducías estos discos, o bueno, algo así, ya que estos discos estaban hechos con radiografías humanas. Estos discos se realizaron principalmente en los años 1950 y 1960 en el mercado negro, ya que después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética tenía un gran control sobre la cultura en ciertas partes del mundo, haciendo que si una canción no le gustaba al régimen, esta misma fuera eliminada de las tiendas y radios. Pero algo que veremos mucho en este video es que cuando tú prohíbes algo, la gente quiere saber más de eso. Esto hizo que contrabandistas encontraran la forma de distribuir esta música prohibida, usando radiografías reales, cortándolas en forma circular y haciéndoles un agujero en medio, principalmente con un cigarro, copiando la música sobre este plástico. Y aunque el sonido de estos discos era de muy mala calidad, era la única forma de escuchar estos artistas prohibidos, artistas como Elvis Presley, The Beatles, Rolling Stones, etc. Haciendo que mientras mirabas la radiografía de un brazo, unas costillas, una columna vertebral o cualquier otra parte del cuerpo, escucharas esta música. Y si te encontraban con alguno de estos discos, podías tener un castigo severo. Sin embargo, el tiempo, con un humor negro, ha hecho que esas piezas se vuelvan de colección, llegando a tener unos valores altísimos en dinero. Y tú dirás, bueno, esto fue hace muchos años, en un lugar muy lejano, pero hablemos de México, país donde la política ha sido cuestionada muchísimas veces, pero sin entrar tanto en ese tema, hablemos de la prohibición del rock en México, ya que esto pasaría durante los 70 y 80 en el país, siendo justificación del gobierno sucesos como la matanza de Tlatelolco, el halconazo en 1971 o el festival Avándaro igual en 1971. Sucesos que hicieron que el gobierno de la época dijera que los jóvenes estaban trayendo muchos problemas por su rebeldía, lo cual era impulsada por este género musical que era una amenaza para la moral, así prohibiendo los conciertos masivos de este género, prohibiendo su difusión en el radio y quitando los espacios televisivos. Así fue como en el país nació lo que actualmente se le llama hoyos funkis, espacios clandestinos generalmente en lugares abandonados y o subterráneos, donde empezarían bandas como el Tri o Botellita de Jerez. No sería hasta el final de los 80s cuando la popularidad de bandas como La Maldita Vecindad o Caifanes hizo que el gobierno poco a poco se viera obligado a dar espacio a este género, siendo hasta 1989 cuando se marcaría el regreso de los eventos masivos de este género con el concierto de Rod Stewart en Querétaro. Pero la prohibición sigue en México, en otros aspectos. Aunque sea un tema más sensible y complejo, actualmente en varios estados del país se tomaron o se están tomando medidas para prohibir la escucha, la interpretación y la presentación de narcocorridos. Así llegan a ejecutar multas de hasta 1 millón de pesos. Pero dime, ¿tú estás de acuerdo con esta prohibición? Si solemos pensar en la prohibición de géneros musicales, pensamos en géneros pues no tan tranquilos, pero hay veces que géneros como el jazz son prohibidos, ya que aunque actualmente lo miramos como un género sofisticado, en la Alemania nazi tenían otra opinión, ya que cuando Hitler llegó al poder en 1933, toda la música que fuera extranjera o de judíos fue etiquetada como música degenerada. Esto abarcando todo tipo de géneros, principalmente el jazz, ya que para ellos este género representaba todo lo que odiaban, lo que estaba mal, descendencia afroamericana, mezcla de culturas, improvisación, se consideraba un peligro para la pureza alemana. No solo se prohibió el género y todo lo que esto conllevaba, sino incluso hasta se hicieron exposiciones públicas para ridiculizar y burlarse del género. Pero como acto de rebeldía, muchos jóvenes conocidos como swinguheads o jóvenes de swing se juntaban a bailar canciones de jazz y swing de Estados Unidos y Reino Unido en forma de protesta. Pero hay veces que no es necesario prohibir el género musical, sino prohibir una canción en específico. Uno de los mayores ejemplos de esto es la canción God Save the Queen de Sex Pistols, lanzada en 1977 justo cuando el Reino Unido celebraba el jubileo de plata de la reina Isabel II. Es decir, cuando la reina celebra 25 años de su llegada al poder. Y para festejarlo, la banda decidió sacar una canción con el nombre del himno nacional, burlándose y criticando a la reina, a la monarquía, al sistema político británico. La BBC y muchas emisoras privadas prohibieron la canción,
varias tiendas se negaron a vender el disco, pero recordemos que cuando más prohíbes algo, más llama la atención, así haciendo que la canción fuera un éxito en ventas, quedando en segundo lugar de las listas británicas. Pero se rumorea hasta la fecha de hoy que realmente fue el número 1, pero se relegó al segundo lugar para no ver una canción tan polémica en el puesto número 1. Pero algo curioso que pasa con las canciones es que se dice mucho que cuando una canción es lanzada deja de ser del artista y pasa a ser del público. Un ejemplo perfecto de esto es la canción de Pink Floyd, Honorary Brick on the Way, la cual fue compuesta por Roger Waters como una queja del sistema de educación tan rígido y autoritario de Reino Unido, sistema bajo el cual se había creado el compositor. Lo que nunca pensó es que esta canción se usaría para protestas en Sudáfrica, ya que en 1980 un grupo de estudiantes empezaron a usar el estribillo de la canción como himno de protestas contra un sistema educativo ineficiente. El gobierno reaccionó quitando su reproducción de la radio y prohibiendo su difusión pública, no por la canción en sí, sino porque la canción pasó a ser un símbolo de protesta. Hasta ahora hemos visto puros ejemplos de prohibiciones que han sido en el pasado, pero eso no significa que esto ya no ocurra, ya que tan solo con decir Corea del Norte ya sabes de lo que voy a hablar. Trayendo ese tema a la conversación, no sorprende a nadie que este régimen tenga extremas prohibiciones a no solo a música ajena al país, sino prácticamente a cualquier tipo de cultura externa, siendo esto por años y sigue pasando actualmente. Sin embargo, lo más fuerte a mencionar es la prohibición a sus vecinos, Corea del Sur, ya que distribuir dentro del país algo de Sur Corea, ya sea canciones, videos, series o cualquier material, puede terminar hasta con cadenas de muerte. Y esto no parece acabar pronto, ya que las leyes los últimos años se han endurecido cada vez más. Se dice que algunos norcoreanos acceden de forma clandestina por mercancía filtrada por la frontera, siendo el K-pop no solo algo de entretenimiento, sino una de las pocas formas que tienen de dar un vistazo al mundo exterior. Pero no todas las prohibiciones tienen que ser tan profundas, hay algunas que simplemente viéndolas con los ojos actuales pueden dar risa. Una anécdota que parece más ridícula a los ojos actuales es hablar de Led Zeppelin, una banda que era de las más famosas del planeta durante los años 70. Pero esta banda tuvo prohibida la entrada a Singapur a dar un concierto. El motivo: se prohibían a los hombres de cabello largo, así que los integrantes de la banda prefirieron no tocar en el lugar por una regla tan tonta antes que cortarse el pelo. La prohibición también puede ser por canciones que causaron un revuelo en su momento, pero viéndolas actualmente son canciones que simplemente pasarían desapercibidas. Un ejemplo claro es la canción de 1983, Relax, de Frankie Goes to Hollywood. Una canción que a simple vista se interpreta normal, pero cuando te pones a leer la letra y entender el doble sentido, te das cuenta que habla más de un acto carnal haciendo referencia al orgasmo. Esto quedaría más claro con el video de la canción, la cual está hecho en clubs de ambiente gay. Pero algo curioso que pasó es que la BBC transmitió esta canción con normalidad, hasta que el media transmisión decidió cortar la canción, porque entendieron lo que estaban reproduciendo, siendo una anécdota chistosa, más cuando la ves en retrospectiva con los estándares actuales, y sabes que sería una canción que pasaría desapercibida actualmente. Al pasar por estos casos de canciones prohibidas en diferentes partes del mundo, podemos notar varios factores comunes. Es algo que suele pasar en diferentes partes y en diferentes épocas, algo que seguramente seguirá sucediendo. Podemos notar que es algo que se hace con la intención de silenciar un mensaje o con el buen intento de pensar que están haciendo lo correcto, porque bajo sus ideales esas canciones o géneros están exponiendo cosas negativas o de poco valor. Sin embargo, algo que caracteriza al humano es que cuando tienes la prohibición de algo, esto más te llama la atención, y en ocasiones lo que está prohibido solo se convierte como una herramienta de protesta. Pero bueno, dime, tú que empiezas, ¿conocías estos casos? ¿Sabes de más canciones o géneros musicales que fueron prohibidos en diferentes partes del mundo? Déjame en los comentarios, te leo. Muchas gracias por escucharme, nos vemos.